Bueno, y ahora sí, bueno, no os podéis imaginar, pero me han costado muchas discusiones, pero muchas. Primeramente, enemistarme con el director mundial de misiones por mi insistencia en recuperar algo del pasado. Pero bueno, el Señor ha sido bueno y nos ha dado gracia al final. Bien, en el viaje y pensando un poquito qué compartir, el Señor puso en mi corazón de compartiros algo que en los últimos días ha sido algún referente en mi vida personal y algo que he sentido que me gustaría compartir con esta iglesia. Y me gustaría que fuera un mensaje para la iglesia. Probablemente puedes identificarte como persona, pero me gustaría que lo vieras como un mensaje para la iglesia, para nuestra iglesia, y me gustaría que fuera un mensaje también para la iglesia de Ceuta. Pero el Señor está poniendo en mi corazón algo que, no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, yo espero que arda, y también en mí hoy. Pero no sé si os habéis dado cuenta, pero en las últimas generaciones, en los últimos tiempos, el efecto de la posmodernidad y de la ultramodernidad también ha traído cambios en la iglesia, cambios significativos. De hecho, hemos dejado de ser, nos hemos vuelto, la iglesia cristiana contemporánea es bastante antropocéntrica, ha puesto al hombre en el centro de la historia y a Dios siervo del hombre en lugar de a Dios en el centro y al hombre siervo de Dios, ¿no? Y eso de alguna manera también ha transformado nuestra teología y nuestra forma de abordar nuestra cristianidad, ¿no? Pero también ha traído mucha frustración, muchísima frustración y mucha decepción en el corazón de la iglesia por no saber enfrentar, no saber vivir realmente muy centrados en las promesas de Dios. Y quiero hablaros un poco de esa realidad porque casi estamos entre los vaivenes que la iglesia ha llevado, casi estamos decepcionándonos de las promesas, de la bendición y de la fe. Y yo quisiera recuperar de nuevo una iglesia que es capaz de soñar con Dios. Porque o somos capaces de soñar con Dios o moriremos en el viaje. Así que quisiera recuperar el sueño de Dios en el corazón de la iglesia. Ser capaces de levantarse por la mañana y creer que la bendición de Dios está sobre nosotros, porque Cristo se hizo maldición para que la bendición de Dios pudiera alcanzar a la iglesia, a tu vida y a la mía. Y que nosotros al levantarnos por la mañana, independientemente de las circunstancias que vivimos, aprendamos a vivir a gente que sabe que la bendición de Dios está sobre nosotros. Amén. La bendición de Dios está sobre nosotros. Estos últimos meses ha sido una prueba para mi casa, para mi familia, para mí, para Mari Carmen. Quisiera comenzar contándote un poco una situación que nos sobrecogió. De hecho, nos golpeó profundamente y que dio un poco origen a mi mensaje de hoy. O ahí comenzó. Pero después de que a Mari Carmen le diagnosticaran el tumor y bueno, nos dijeron que era bastante complejo, que no se podía tratar en Girona, que solo habían 5 hospitales en España que podían tener un equipo de referencia que lo tratara, así que bueno, se nos complicó mucho, las colas de espera eran enormes, ya sabéis cómo va la seguridad social, no había hospital privado, tratamos de ir a Estados Unidos, en Estados Unidos era imposible económicamente abordar los costes, así que tratamos de buscar un hospital, pero conseguimos finalmente un médico que había sido referente en los últimos años en España sobre ese tipo de tumores, que había escrito varios libros y casualmente aquellas cosas pensamos que Dios nos había abierto una puerta porque en una pequeña mutua que tenemos estaba él dentro de la mutua. Así que bueno, nos alegramos porque después de varios meses de batallar y buscar un sitio, ya que la seguridad social te tardaba hasta febrero, aparecimos en un hospital, en la Clínica Tecnon de Barcelona, con él. Y estábamos muy contentos, llegamos allí pensando que, bueno, que la visita, que era la respuesta, pero lamentablemente la visita fue devastadora. Cuando estuvimos 1 hora y media en la visita y durante la visita el médico nos dio todos los diagnósticos negativos posibles que pueden darle una persona, en todos los sentidos. En el tipo de cirugía, en el futuro de su vida, en todo. Visto con pies y señales, con la pantalla abierta, enseñando todo lo que iba a hacer, te voy a sacar aquí, te voy a sacar esto, sacaré todo. En fin, fuimos golpeados de tal manera que en aquel momento, bueno, ella tembló, yo me quedé, no sabía qué decir, no sabía qué decirle a ella, no. Fue por un rato un momento de devastación total.
De hecho, salimos de allí, teníamos un viaje de 1 hora en la vuelta de casa. Y en el viaje, Mari Carmen lloró, yo lloré y no sabía ni si volver a casa. En realidad, fue un momento que había sentido completamente haber perdido todo en el viaje. Y en un momento tuve que tomar una decisión. Y creo que es la decisión que tenemos que tomar todos. Hay momentos en nuestra vida en los que tenemos que tomar la decisión que va a gobernar nuestros sentimientos. Las emociones del momento o las promesas de Dios. Y tenemos que tomar, como iglesia, habrá momentos devastadores en una iglesia. A nivel individual van a haber momentos en nuestra vida en las que circunstancias dictaminen que tu futuro probablemente sea el más oscuro posible. Un trauma, una circunstancia familiar, una enfermedad, pero a las iglesias también le ocurre lo mismo, no solamente a los individuos. A veces vivimos momentos como iglesia que no hubiéramos querido tener que vivir, o sencillamente pasamos por el valle de la desesperación y no sabemos cómo vivir en momentos así en nuestra vida. Cuando una iglesia siente que hasta el Espíritu Santo ha salido de la casa. Sentimos, sé que no es el momento, pero en muchas ocasiones las iglesias pasan por el valle de desesperación. Así que, si tu vida está así, y si en algún momento siempre sientes que la iglesia en algún momento ha pasado por una situación, este es un mensaje hoy para nosotros. Y yo creo que Dios quiere traer un mensaje a nuestra iglesia para que podamos entender que no podemos ser gente que vive movido. Nosotros tenemos emociones y son normales. Si no seríamos híbridos, pero somos gente que tiene emociones. Pero también he de decirte que nuestros sentimientos se alimentan de las emociones y tú puedes determinar hacia dónde vas a dirigir los sentimientos de tu vida, cómo vas a poder vivir, si te dejas gobernar por las circunstancias o te dejas gobernar por las promesas. Así que quiero hablarte de una generación especial de la Biblia, una generación que está ahí, que me enseñó mucho en esos días. Cuando llegamos en el viaje, que en la mitad del viaje tuve que parar y decirle a mi esposa, ¿sabes qué? No sé lo que Dios va a hacer en todo esto, no tengo ni idea, lo desconozco, pero te voy a decir una cosa. Los médicos no van a decidir el final de este proceso. Lo pueden decir, pueden diagnosticar y pensar, y puede ser que pase como ellos dicen, pero no es porque ellos lo han dicho que esto va a acabar así. Solo va a acabar como Dios quiere que acabe, porque estamos en el hueco de la palma de Dios. Y tú tienes que poder aprender que cuando caminas en esa realidad, aunque sea el momento de partir a casa, es que es el mejor momento de partir. Si es el momento de pasar por una prueba, es el mejor momento de pasar por una prueba, pero tienes que saber que Dios nos ha prometido que la bendición de Dios está sobre nuestra vida. Y cuando nos toque pasar soledad, pasaremos soledad, pero sabremos que Él está con nosotros todos los días. Y tenemos que pasar dolor, pasaremos dolor, pero sabremos que Él nos ayuda a soportar el dolor, porque la fuerza del Señor está con nosotros. Como iglesia tenemos que aprender a caminar, a ser una generación diferente. Así que quiero hablarte de una generación, de una tribu que me ha hablado mucho, y quisiera hablarte de los benjamitas. Quiero hablarte de Benjamín, de una generación especial. Si quieres venir conmigo, vamos a leer un momento en el nacimiento de Benjamín, Génesis capítulo 35. Mi Biblia ya se hace pedacitos, pero no la quiero cambiar. Tengo un montón de Biblias, pero no me desprendo de la mía, de la antigua, de la que se le caen las hojas. Génesis capítulo 35. Quiero leer un poco, pero solo un poquito del texto, del 16 al 21, pero quiero leerte sobre el nacimiento de Benjamín, y como a Benjamín lo quiero usar como un tipo, como una tipología, como un tipo de la iglesia, y quisiera que vieras en él un tipo de generación. De hecho, mucha gente cree que Benjamín, como el último de las 12 tribus, tiene mucho que ver con lo que va a ser la iglesia. Así que déjame que te hable de él por un tiempo. Dice el capítulo 15 del libro de Génesis: después partieron de Betel y habían aún como media legua de tierra para llegar a Efratá,
cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepulcro, sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-Edar. Quiero compartirte algo sobre esta realidad, porque, y de hecho quisiera recuperar un poco, más atrás un poco la historia. Si quieres, si te acuerdas un poquito, Jacob se salió en busca de la esposa buscó esposa y se enamoró de una hermosa mujer que era Raquel. Sabes que en la historia nos cuenta que Jacob se enamoró de Raquel, el suegro, como un buen suegro, le impuso un buen peaje para poderse casar con ella. Tuvo que trabajar durante una serie de años para conseguir casarse con ella. Y cuando llegó el final y el periodo de la boda, como el suegro era muy listo, son de esos buenos suegros, yo también he sido un buen suegro, por eso he casado a mi hija con una buena persona. Así que él decidió que iba a hacer algo especial y él dijo: bueno, tengo a la mayor, que en este tiempo sería la feita de la familia, así que vamos a engañarle a Jacob, y lo engañó. Así que como en aquel tiempo no había luz, pues la noche de bodas consumó la boda con la mayor, que no era la que él se había enamorado. Así que tuvo a Lea como primera esposa, y después pues tuvo que trabajar 7 años más para poderse casar con la que realmente estaba enamorado. Así era Jacob. Y tienes que empezar a entender un poquito, porque las circunstancias nunca deben determinar, las circunstancias no pueden determinar nunca nuestro futuro. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para la iglesia. Así que Jacob se casó con Raquel, pero circunstancialmente Raquel no podía tener hijos. Su hermana sí podía tener, y su hermana estaba teniendo hijos, pero Raquel no podía tener hijos. Así que empezó a pedirle a Dios. De hecho, era muy insistente, porque incluso negoció con la hermana a ver si compartía más tiempo con el marido que ella, porque quería tener hijos. Pero finalmente Dios le permite tener un hijo. Y ese primer hijo, si te acuerdas, ese primer hijo fue José. Pero me llama mucho la atención, y si ves cuando tiene su primer hijo, porque los benjamitas nacen de un proceso de gente que está dispuesta a luchar para creer que Dios tiene una promesa sobre sus vidas, que Dios ha determinado ya algo, que Dios tiene unas obras anticipadas, preparadas para nosotros, para que caminemos sobre ellas, y que la bendición de Dios no empobrece, sino que bendice y enriquece nuestra vida. Y yo estoy creyendo realmente que Dios tiene una bendición sobre esta iglesia. Estaba pensando en el viaje, 30 años, madre mía, 30 años han pasado, y en este lugar las cosas que Dios ha llegado a hacer, la generación que Dios ha levantado, el referente que Dios está haciendo, y a lo mejor podemos decir, y tan solo hemos comenzado, porque Dios tiene un plan en este lugar. Dios tiene un plan con tu vida. Tú te miras y dices: pero yo llevo tanto tiempo. Sí, pero no puedes determinar por las circunstancias de tu vida. Dios tiene un plan. Cuando Raquel nace su hijo, yo no sé cuántas sois mamás aquí. ¿Hay alguien que ha tenido hijos? Yo no soy mamá, pero yo estuve al lado de mi mujer para los 2 partos. Y yo me acuerdo cuando estaban en pleno parto, cuando estaban con todos los dolores. Además, se perdió el anestesista en el hospital, así que no llegó a tiempo para poner la epidural. Así que ya te puedes imaginar, parto natural casi hasta el final. Y me miraba, me agarraba la mano, y cuando venían las contracciones y todo el dolor del mundo, me miraba a la cara y me decía: por tu culpa, por tu culpa. Así que yo me imagino que una mujer, en el momento en que está teniendo un hijo, tú sabes que en el momento que está teniendo un hijo, yo creo que lo último de la tierra que va a pensar esa mujer es volver a tener otro. Después ya Dios lo sana todo, y cuando ya nace ese bebé y te hace feliz del mundo, pues con el tiempo se despierta otra vez la inquietud de ser madre. Pero te aseguro que el momento del parto se pierde toda maternidad. En el parto se pierde toda maternidad. Yo lo he visto en tantos partos.
Bueno, menos en estos tan naturales que no lo sienten. Pero cuando una mujer está en pleno parto, pierde todo deseo. Pero mira, si sabes cuando se le pone nombre a los hijos, se está intentando de marcar algo profético. En el pueblo de Israel los nombres era la bendición profetizada. Era lo que esperaba la familia. Ponía un nombre y estaba profetizando hacia el futuro, ¿no? Y cuando Raquel tiene su primer hijo, le pone por nombre José. ¿Y sabes lo que significa José? Que Dios me dé otro. Y cuando ella estaba teniendo ahí su hijo, ella lo primero que dijo: Dios, estoy teniendo la bendición de poder tener lo que tenía. Y automáticamente ella dijo: ya la bendición apareció sobre mi vida. Así que en medio del dolor, en medio de la dificultad, en el momento en que Dios la promesa está naciendo, yo no me voy a amedrentar, que Dios me dé otro. Y yo no sé si podemos entender ese espíritu que nace de aquel que entiende que la bendición de Dios está a pesar de, en medio de, por encima de, porque las circunstancias no pueden determinar nuestro sentimiento permanente. Y creo que una iglesia necesita despertar a ser una generación de benjamitas. Mira, tú ves aquí en la historia sobre Génesis 35, del 16 al 21, tú ves el nacimiento del segundo hijo. Ella tiene José, pero como ella le ha dicho a Dios que Dios me dé otro, porque cree la promesa de Dios, aún en esa dificultad, Dios le da otro. Y ahí queda embarazada de su segundo hijo. Y fíjate que es curioso que dice la escritura que después de que partieron de Betel y estaban ahí de camino, ellos dicen partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efratá cuando dio a luz Raquel. En medio de nada. Y yo no sé, pero si ya es difícil, en aquel tiempo si ya era difícil poder tener un hijo de forma natural, cuánto más en medio de la nada. Iban camino de un sitio, iban camino de Efratá, salían de Betel, pero iban camino y en medio de todo se desbarata todo el plan. Nace el hijo que no estaban esperando que naciera en aquel momento. Y allí en medio de todo, dice que, y ahí vas a ver la primera calidad que yo quiero que destaquemos como esa generación que yo espero que me encantaría que pudiéramos entender que Dios quiere que seamos. Porque lo primero que tú vas a ver cuando Raquel nace su segundo hijo, dice que el parto se complica. Y se complica lo suficiente cuando está dando el último empujón. Cuando está dando el último empujón, Raquel siente que la vida se le va, que muere en el proceso del parto. Así que Raquel profetiza sobre su hijo y determina el futuro de él en su nombre. Y le dice: este se llamará Benoni. Y tú puedes decir: bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho. Porque Raquel en aquel momento ha perdido la dimensión y la perspectiva y declara lo que su hijo va a ser. Benoni significa hijo del dolor, o hijo del duelo, o hijo de la pérdida. Y está allí su padre, Jacob, y escucha lo que Raquel dice. Y determina: este va a ser por las circunstancias, por el momento, por lo que ha ocurrido en este momento. Va a vivir toda la vida determinado por el dolor que ha causado la pérdida y la muerte de su madre. Tú te puedes imaginar cómo sería una vida de este hijo profetizado así sobre su madre. Jacob se levanta y dice: ni hablar, en medio de mi dolor y en medio de esta gran pérdida, tú no te llamarás Benoni, tú te vas a llamar Benjamín, porque tú no vas a ser un hijo del dolor de la circunstancia, tú vas a ser el hijo de mi diestra, mi predilecto, porque la bendición de Dios está sobre mi familia. Y yo no sé si puedes entender ese principio, pero los benjamitas, los hijos que han entendido, la iglesia que ha entendido que la bendición de Dios está sobre nosotros, tiene que poder, en medio de la circunstancia, no profetizar el futuro determinado por el momento, sino profetizar el futuro determinado por lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Y yo dije: mira, cuando nosotros volvíamos para casa, cuando un médico de ese calibre que me dijo: lee mis libros y sabrás qué es lo que tiene tu esposa. Lee mis libros y conocerás que lo que te acabo de decir es cierto y tengo que hacer todo eso, y el futuro de tu mujer va a ser el más complejo de la historia. Y yo dije, en el camino yo dije, me apunté el libro, pero cuando volvíamos para casa le dije: lo siento mucho, ni soy médico ni opero,
Y por lo tanto no voy a leer tu libro ni lo que tú has determinado. Igual si acaban así las cosas. Pero yo tengo a Dios en mi casa. Y si Él caminó conmigo, yo no sé, a lo mejor termina siendo como tú has dicho, pero yo no voy a vivir determinada todas mis emociones. Y determinamos con Mari Carmen, nos costó, ella se hundió 3 días, vivió 3 días metida en un agujero, porque alguien le dijo, eres Benoni para el resto de tu vida. Pero nosotros nos levantamos un día, yo no soy Benoni, yo soy un Benjamín, soy un hijo de la diestra de Dios. Él va a determinar mi futuro, Él tiene mi futuro guardado en su mano. Una iglesia tiene que poder determinar en su momento más trágico, en su momento más difícil, cuando el momento te dice, tú eres un hijo del dolor. Tú eres alguien fracasado, tú eres alguien que después de 30 años de creyente no has dado ningún tipo de fruto. Cuando alguien se levanta así, cuando el momento habla de esto, cuando dice que tu familia fracasó, que tu matrimonio fracasó, tú tienes que poderte levantar y decir, yo no soy un Benoni, yo soy un Benjamín, un hijo de la diestra de Dios, un hijo de la diestra de Dios, Él determina mi futuro. Y uno mira la escritura y dice, ¿y cómo eran estos? ¿Cómo eran? Porque esto no es automático. Eso no causó automatismo en nosotros. Nosotros tuvimos que llorar a que al tercer día pareció como la resurrección. Lloramos en aquella habitación, en aquel comedor. Pero nos pusimos de rodillas y esto no era automático. No se van. Los golpes no se van así como así. Tú tienes que hacer algo. Hay una actitud que tiene que determinar tu vida. Tú tienes que poder decidir qué vas a hacer. Y en aquel momento doblamos nuestra rodilla y le dijimos, Señor, no sabemos cuál es el futuro, pero sí sabemos qué es el Dios. ¿Quién es el Dios que determina el futuro de nuestra vida? Así que vamos a ponernos en pie y vamos a vivir un día a la vez. Uno solo a la vez. No más, un solo día a la vez. Pero lo vamos a vivir determinado por lo que tu palabra dice y no por lo que los hombres dicen. Determina cómo va a ser tu futuro de acuerdo a lo que Él ha prometido. Tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu proyecto de vida, tu iglesia. Vive un día a la vez, pero vívelo determinado por lo que Él ha dicho. Mira, estuve leyendo y me encantó ver que Dios dice muchas cosas de cómo fue Benjamín. Entre que fuera el hijo de la diestra de Dios, bueno, alguien que estaba ahí en la mano del Señor, ¿no? Y de repente, fíjate, leyendo sobre él, descubrí que además de ser un personaje que estaba determinado por lo que Dios había dicho y no por la circunstancia, lo segundo que descubrí es que si vas a Génesis 49, en el versículo 27, habla de una categoría más. Dice en el versículo 49, capítulo 49, versículo 27, dice ahí, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Y yo dije, mira que determina cuando Dios te deja saber cosas sobre la vida de un personaje. Y incluso además ahí habla de esa generación. ¿Cómo eran los benjamitas? Dice, es lobo arrebatador. Lobo arrebatador por la mañana. Dice, por la mañana come la presa y a la tarde reparte despojos. ¿Sabes qué es un lobo arrebatador? ¿Sabes? Benjamín tenía claro que era un hijo de la diestra de Dios. ¿Y sabes qué es? Alguien seguro, sabe, determinado, que lo que tiene que conquistar es suyo. Es un lobo arrebatador, es alguien que identifica cuál es su presa y la posee. Y yo quisiera que pudiéramos entender que la iglesia está determinada. ¿Quién está aquí en este momento? Dios ha determinado que exista porque Dios tiene un propósito para esta congregación. Si naciste, y no importa en el momento y la causa por la que naciste, si por el efecto del amor de tus papás o por el efecto de alguien puede decir una casualidad o tan siquiera una no voluntad, te voy a decir que esa es la parte biológica, pero la parte de la vida en sí, el único que la da es Dios. Él ha determinado tu vida, Él ha preparado tu vida, Él ha dicho que Él ha preparado anticipadamente las obras sobre las que tenemos que caminar. Él ha determinado que existamos, que estemos aquí en Ceuta en este mismo instante, porque esta iglesia tiene que poseer la tierra que Dios le ha dado. Y por lo tanto tiene que determinar es un lobo arrebatador. Sabe que lo que es suyo no es por casualidad, no es una
una ilusión, es que esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es el dueño de la creación, Él es el dueño de la tierra, Él es el Señor de esta ciudad de Ceuta, y la iglesia tiene que poder salir y arrebatar lo que es suyo. Arrebatar lo que es suyo. Mira, yo me di cuenta que muchas veces las circunstancias determinan tanto nuestra vida, tanto, los momentos. No identificamos. A veces yo tuve una circunstancia extraña en un momento determinado en el que de repente la vida de la iglesia parece que se desboca, empieza a causar, nos peleamos, hay divisiones, hay contiendas y hay pleitos y uno parece que se va a romper todo y cuando uno lo mira y le dice, pero esto no es lo que Dios ha determinado, y uno se pone en pie y dice, en el nombre de Jesús, quien está causando esto no tiene nada que ver con Dios. El que está causando esto es el mismo espíritu salido del infierno, y en el nombre de Jesús lo vamos a romper. Cualquier circunstancia en la que vivimos, que está robando, que está no solamente expoliando a la iglesia de su futuro, nosotros somos lobo arrebatador. Somos lobo arrebatador. Tenemos que poseer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido. ¿Están aquí? ¿Usted cree que esta ciudad es algo que Dios les ha dado aquí en Ceuta? Cada rincón, cada familia, sean gente de trasfondo cristiano o sea de trasfondo musulmán, son herencia de Dios. Y a nosotros nos toca arrebatar lo que es nuestro. Arrebátelo, no permita que el diablo posea nada que no le pertenece. Somos lobo arrebatado. Y fíjese que dice que por la mañana, a mí me encanta eso, yo lo leí, pero hasta que no lo medité, yo dije, Señor, qué grande que eres. Por la mañana, dice aquí, a la mañana come la presa, pero a la tarde reparte despojos. Y ese es un valor de la iglesia tremendo. Nosotros conquistamos a la mañana, pero a la tarde compartimos con todos lo que Dios nos ha dado. Y es lobo arrebatador por la mañana, posee. De conquista también está el corazón de cuidado. No solamente poseemos en el sentido de poseer las cosas, pero también repartimos en el sentido de cuidar lo que poseemos, de que entendemos que es algo que Dios nos ha dado como herencia. Amén. Otra de las cosas que vas a encontrar ahí de Jacob está en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Que dice en el versículo 12, este me gusta mucho, y a Benjamín dijo, hablando a Benjamín, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Voy a repetirlo, a Benjamín le dijo, el amado de Jehová, subraya eso, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. No sé si ¿cuántos de aquí han pasado por alguna vez por un desierto espiritual? Alguno, ¿no? Unos cuantos, de vez en cuando. Yo he pasado por algunos también, y algunos han sido bastante serios, de los que uno piensa que se va a quedar en el desierto. Y en esos momentos a veces hemos pedido de todo, pedimos que haya un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, pedimos tantas cosas, ¿no? Que de repente el llanto se convierta en alegría, y esperamos que en un culto se tiemble la tierra entera y se cambien todas las circunstancias. Pero en todos esos desiertos aprendí una sola cosa, que los desiertos tienen que ver muchas veces con nuestra incapacidad para desarrollar lo más importante, que es transformador para la vida de un hijo de Dios. Y es tiempo y mucho tiempo en la presencia de Dios. Aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios. Aprender a cultivar el tiempo en la presencia de Dios. Me encanta esa palabra, al amado de Jehová. Yo he tenido una relación con el Señor durante mucho tiempo sobre creer. Yo soy un hombre de sueños, de desafíos, de proyectos. Soy un hombre de fe, o me considero que trato de ser una persona de fe, creo a Dios, creo las locuras, y me he metido en mil aventuras a lo largo de este tiempo, y algunas me han costado un precio alto de salud también.
Pero algo que he aprendido en este viaje es que nada de eso llena tu vida lo suficiente a no ser que tú hayas aprendido a desarrollar tiempo en la presencia del Señor. ¿Por qué tiempo en la presencia del Señor? No tiempo clamando, no tiempo pidiendo, está bien. Estoy hablando tiempo de intimidad. Estoy hablando que los benjamitas son gente que ha aprendido a ser el amado, porque cuando Jacob profetiza sobre su hijo y le dice, tú vas a ser el hijo de mi diestra, no solamente hablando de la predilección y de cómo Dios va a operar en su vida, pero también de cercanía. Está hablando de intimidad. Está hablando de que esta generación, si queremos realmente, mira, si te das cuenta, ha cambiado nuestro sistema de evangelismo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, todo era argumentar sobre quién tenía la verdad. Yo me acuerdo cuando venían a mi casa los testigos de Jehová, me ponía negro que llamaran a la puerta de mi casa, porque no sabía cómo contestar. Así que cogí, me anoté en una asociación que había en España en ese tiempo y me preparé. ¡Oh, cómo me preparé! Tenía fotocopias, libros, tenía de todo. Solo estaba esperando el día que llamaran a la puerta. Me preparé, me aprendí todo. Tenía fotocopia de todas las veces que han mentido, de todas las revistas, de todo. Estaba toda la mesa lista allí, estaba todo preparado. Así que por fin llegó el día, llamaron a la puerta. Dije, ya están aquí, ya llamaron. Así que antes de salir cogí la pintura, mojé los dedos, me pinté, me puse la cinta, cogí el machete, lo puse en la boca, abrí la puerta y le dije, os estaba esperando. Así que largué todo lo que tenía y le dije, pa' aquí, pa' allá, y mira este papel, y mira. Y el hombre aquel no supo cómo contestarme, pobre. Él lo pasó fatal, pero el que venía con él, que venía de aprendiz, yo creo que peor. Así que lo único que supo es sacarse, me dice, mira lo que hago, me saco todo el polvo de los zapatos de tu casa. Y se fueron los dos volando. Con el tiempo, yo pensé que había obtenido una victoria, pero no obtuve nada. Porque al final lo único que aprendí es que no solamente rechazaron mi mensaje, sino que rechazaron el mensaje de Dios con mi osadía. Ya no estamos en ese tiempo de la evangelización por la verdad. La gente está cansada y no acepta que haya una sola verdad. La gente no se convence porque tú seas un gran argumentador. La gente se convence por una sola cosa, y es el día que la gente entre por esa puerta y al entrar puedan decir, yo no sé vuestra teología, ni conozco de vuestra religión, ni sé de vuestro Dios, pero yo sí sé una cosa, antes era ciego y ahora veo. Entré en este lugar y la presencia de Dios tocó mi corazón. Entré en este lugar y habéis cultivado algo en este lugar que cuando yo entré identifiqué, que no sé qué religión tenéis, pero sí sé que antes estaba muerto y ahora vivo. Sí sé que antes había tristeza en mi corazón y mi corazón desborda de alegría. ¿Sabes por qué? Porque somos una tribu de benjamitas. Hemos aprendido a estar en su presencia y a traer la presencia de Dios. Esa es la tribu de Benjamín, una tribu que ama la presencia de Dios, que la ama, ¿sabes? Mira, yo a mi congregación los estoy bombardeando diariamente. Ahora ya no me cansé de predicarlo, de animarlos, de cantarlo, sino que ahora les he cogido, les he hecho un mural enorme y les he puesto, amamos tu presencia. Porque es lo único que deseo, porque he descubierto que a lo largo del tiempo lo único que permanece es la presencia de Dios. Habrá momentos donde son oscuros, habrá momentos donde son alegría, habrá momentos de conquista, habrá momentos cuando venga Alex San Pedro y se llene todo el estadio, pero habrá momentos donde no sea así. Pero hay algo que será inmutable, la presencia de Dios tiene que estar siempre, en el momento de oscuridad y en el momento de felicidad, en la plenitud y en los momentos grandes, pero la presencia de Dios tiene que poder estar siempre. Y tiene que poderse distinguir en nosotros que somos gente, que somos buscadores de la presencia, gente que le puede decir a Dios, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover de este lugar, pero amamos tu presencia, queremos tu presencia, queremos que tu Espíritu se mueva aquí en medio de nosotros. Quiero que mi vida desborde, cuando yo hable, Señor, no necesita grandes argumentos, pero que la gente que me escucha puede sentir que yo habito en tu presencia. Son benjamitas. Él dice, son amados de Dios. Y son amados, y aquí lo dice, el amado de Jehová habita confiado, lo cubrirá siempre. ¿Y sabe por qué? Porque entre sus hombros mora. ¿Qué está diciendo? Es amado de Dios porque ha aprendido a habitar en la presencia, amar la presencia. Somos una generación especial.
Yo creo, no sé si el Señor va a venir antes o no, pero creo que estamos en la antesala de la venida de Cristo. Y espero que Dios, en ese momento, cuando venga, no solamente haya algunos con fe, sino haya algunos que aman la presencia de Dios, que anhelan la presencia de Dios. Déjame que te cuente algo más de los benjamitas. Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Voy rápido. Salmo 68. Tengo 27 versículos más, pero no. Salmo 68. Mira, Salmo 68, versículos... Salmo 68, 24 o 27. Mira. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Y escucha bien, fíjate, porque esto es especial para esta iglesia. Y escucha bien. Los cantores iban delante, los músicos iban detrás. En medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros la estirpe de Israel. Y fíjate quién estaba allí. Allí estaban. Dice, allí estaba el joven Benjamín. Allí, en ese lugar. No habla de ninguno de los más hermanos. Habla, allí estaba el joven Benjamín y dice, señoreador de ellos. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Zabulón y los príncipes de Neftalí. Pero Benjamín estaba en medio de un lugar muy concreto. Y fíjate que dice, por delante habían los músicos, por detrás los que cantaban, en medio los que danzaban. Y el que se señoreaba en medio de todo eso era Benjamín. ¿Qué calidad de qué hablaba? No está hablando solamente, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero ¿alguien se acuerda de los coches antiguos? Que los antiguos, los que somos un poco viejos nos acordamos de esos coches viejos que no tenían motor de arranque. ¿Sabes cómo son esos que salen de los dibujos de las películas en blanco y negro? De los que tenían ¿sí? Bueno, yo en un tiempo en mi vida soy muy mal músico y los jóvenes que me conocen saben que lo soy. Pero en algún tiempo donde la iglesia no había ningún recurso, yo hacía de todo, limpiaba, barría, tocaba la guitarra y todas esas cosas. Y durante mucho tiempo he sido un músico frustrado. Yo soy un adorador de corazón, pero un músico frustrado. Y eso me daba mucho la impresión, a veces en la congregación me da la impresión de que el grupo de alabanza o quien dirige, muchas veces es como el motor de arranque, ¿no? Yo veo muchas veces, incluso en la propia congregación, veo a los músicos, ¿sí, no? Y miran la congregación. Y cuando ven esa congregación pasiva, que mira para todos los lados, yo los imagino, ¿no? Con la manivela. Dale, dale, dale. Y se escucha. Segunda canción, dale más fuerte, y otra vez con el grupo, dale fuerte, y se escucha, un poquito sube alguien las manos y dice, mira cómo era Benjamín. Benjamín dice que los músicos estaban delante, los cantores estaban detrás, los que danzaban en el medio, pero fíjate, me encantaría que alguna vez los músicos, en lugar de tener que ser el motor de arranque de la iglesia fuera el motor de arranque de los músicos, porque Benjamín dice de Benjamín que aunque los cantores estaban delante y los adoradores detrás y los que danzaban estaban en medio, quien se enseñoreaba, quien marcaba el destino, quien influía a los que cantaban y a los que adoraban y a los que danzaban, no eran ni tan siquiera ellos, era el joven Benjamín que estaba en medio de ellos, y su actitud en medio de la adoración cambiaba el destino de aquella alabanza. Que cambie, que sea la propia iglesia con un amor, con un deseo, con tanto deseo de adorar a Dios, con tanta gratitud en el corazón de Dios, que cuando entra en la congregación hasta ensordece a los músicos, hasta los apaga, porque la propia congregación adora a Dios de tal intensidad que los músicos no necesitan darle cuerda a la manivela, sino que la iglesia los levanta. La iglesia los levanta. Benjamines que adoran, que viven en medio de la adoración, que tienen motivos suficientes para reconocer la grandeza de Dios, motivos suficientes para agradecerle a Dios. Esa es la tribu de Benjamín. Me encanta pensar que la iglesia es esto. Yo quiero ser uno de estos. No quiero mirar mis músicos pobres, se miran unos a otros. Y encima además solo falta que empiece a fallar el altavoz aquel de allí, ya es lo último. Ya sí, ya nos pone nerviosos, ya nos desconcentra, estamos en la manivela y de pronto una bujía que no va ahora. Que Dios nos use, ser adoradores. Amén. Prepara tu corazón, seamos la tribu de Benjamín. Mira, fíjate, y déjame acabar con esto, quiero ir rapidito, pero dos características más de ellos, y rápido.
de Benjamín. No voy a leerlos, pero si vas al capítulo 42 de Génesis, vas a encontrar de Benjamín algo que Dios pudo hacer con él, por quien él era, de la diestra del Señor. 42, versículos 33 y 34, dice: entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que sepa que no sois espías, sino hombres honrados, y os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Puedes encontrar muchas razones por las que Benjamín fue la moneda de cambio para sacar a su hermano de la cárcel. Puedes encontrar muchas razones, y podría ser la que tú quieras, si era el Benjamín, el hermano de José, me da igual. Pero una de las cosas sí vas a saber, que Benjamín fue el instrumento de Dios para conseguir sacar un hermano de la cárcel, para sacarlo de la esclavitud donde había quedado por causa de una circunstancia que probablemente era comunal, de la familia. Y te voy a decir algo, Dios usa a los benjamitas también para sacar a sus hermanos de la oscuridad. Somos una tribu de gente que no condena, sino de gente que rescata. No somos una tribu que aplasta al que cae, sino somos una tribu que levanta al caído. Somos un ejército de sanadores. Tenemos que salir al mundo. Mira, he tenido que estar en momentos de iglesia que me entristece, y yo cuando veo una iglesia que se acusan, que se condenan, que se apartan unos de otros, yo digo: yo no conozco ese espíritu. Yo no conozco ese espíritu. Yo creo un espíritu restaurador. Yo no participo del pecado, pero sí creo que Dios es un Dios de restauración, un Dios que restaura al pecador, un Dios que sana. Tenemos que ser gente que se califica para ser gente que consigue, que es un instrumento para sacar otros del hoyo, para gente que sacar de sus circunstancias adversas. Nunca sabemos cómo, pero Dios nos quiere utilizar. Somos una generación que restaura. El mundo que viene, y no sé si podéis verlo, pero dentro de poco, y creo que será así, no estoy profetizando, no soy profeta ni hijo de profeta, pero dentro de poco empezaremos a recibir gente por aquella puerta que nos va a causar un problema. Un problema en el buen sentido. Pero vamos a ver si somos benjamitas o somos de otra calaña. Porque la gente que va a entrar por esta puerta nos va a costar entender cómo podemos aceptar esa tipología de gente con todo ese bagaje que traen, con toda esa carga que traen, si nosotros no nos convertimos en gente que aprende a restaurar vidas de otros. Amén. Y va a tener que empezar por aprender a restaurar las nuestras. Va a tener que empezar a aprender a restaurar los que nos causaron un problema, los que salieron, los que se apartaron. Tenemos que aprender a ser gente que sabe sacar a su hermano del hoyo. Amén. Que es la razón por la cual Dios puede usar: tráeme a tu hermano pequeño, tráemelo, y lo traes, porque él, y gracias a él, yo sacaré a tu hermano de donde lo he puesto. Y la última y tercera cosa la vas a encontrar cuando su hermano José los premia o los carga. Mira, vete ahí, Génesis capítulo 43, versículo 34. Dice: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín, y escucha bien, la porción de Benjamín era de ¿cuánto? 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Y si vas ahí en Génesis capítulo 45, en versículo 22, te dice: y a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y uno se puede quedar con que esas 5 sencillamente eran 5 más que a los demás. Pero 5 tiene otro significado en la Escritura. 5 es un número que se refiere a la gracia de Dios. El 5 refiere a la gracia de Dios. Y cuando él está hablando que Benjamín le dio 5, habló de que reconoció en su hermano que la gracia de Dios fluía sobre su vida. Y ojalá que Dios haga que nosotros, el mundo y los que nos rodean puedan reconocer que la gracia también fluye en nosotros. Que seamos una iglesia que ha aprendido a fluir en la gracia. Claro que identifica el pecado, claro que condena el pecado, claro que no participa del pecado, pero una iglesia que sabe disfrutar, vivir y compartir la gracia de Dios en medio de la ciudad, en medio de nosotros. ¿Sabes que la gracia contagia? Que la gracia es una riqueza. Quien sabe vivir en la gracia,
es contagioso. Vivir en la gracia es algo tremendo. Cuando compartes la vida con alguien que vive en la gracia y que además fluye en la gracia de Dios, uno no quiere apartarse de él. Cuando vives con esa persona que está todo el día hablándote del vecino, del hermano, ¿ha visto el hermano? Mira cómo ha fallado, mira este otro, mira ese no me saludó, mira este. Cuando empezamos a vivir en esa realidad, mira este no viene, ya hace 3 domingos que no viene, claro, y luego el pastor le va a dejar que suba ahí arriba. 3 domingos sin venir, yo vengo siempre fiel y nunca me saca. Ya 3 domingos sin venir y al domingo siguiente que viene lo pone ahí al frente. No, esto, hasta el día que aprendamos a fluir en la gracia. La gracia de Dios sobre nuestra vida, la gracia de Dios compartida sobre los demás. Y sabes, estoy persuadido que posiblemente hoy no hablaríamos de lo que estamos hablando de la tribu de Benjamín si el día que Benjamín nació, su padre no determinó que su destino no iba a ser Benoni. Si en aquel momento Jacob no se levanta y le dice ni hablar, tu futuro no va a estar determinado por el dolor, tu futuro no va a estar determinado por la pérdida, tu futuro va a estar determinado por lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Amén. Tú no eres Benoni, tú eres Benjamín, el hijo de mi diestra. Amén. ¿Sabes? Tienes que poder decidir hoy. Probablemente igual estás ahí en tierra de nada, ¿no? Ellos salieron, iban camino hasta Efratá, salían de Belén, camino de Efratá, y en el camino las cosas se perdieron, se truncaron. A veces puede ser que tienes un futuro esperanzador en tu vida. Puede ser. ¿Cuántas veces en nuestra vida en un momento determinado, mira nosotros, Mari Carmen había comenzado 2 ministerios nuevos, ya mis hijos estaban mayores, ya estábamos contentos, hemos planificado nuestra vida de manera que nos hemos ocupado todo lo que nos hemos podido de nuestros hijos. Mi hijo pasó un momento difícil, pero ya se estaba levantando, y de repente, cuando todo parece que pinta de una manera extraordinaria para todo lo que estamos proyectando hacer en nuestra vida, de repente en el camino, ¡zas! Y uno puede decir, a partir de ahora viviré determinado por el dolor. Ya está. Se ha truncado todo, se ha perdido todo. O puede decir, en medio de la tierra de Belén y Efratá, cuando las circunstancias me están diciendo que se ha echado todo a perder, yo tengo que poder decidir que yo no soy Benoni, yo soy Benjamín, el hijo de la diestra de Dios. Amén. Tiene que poder decir esta iglesia, tiene que poder decidir eso, hermano. Yo no sé dónde estás en tu vida en esta hora, pero sí sé que hay gente que hoy tiene que tomar una decisión. Hay gente que vive en su corazón todavía creyendo que un trauma, una circunstancia, un problema, alguien te defraudó, un matrimonio que pasó por una ruptura. No sé dónde estás, pero sí sé que tiene que poder decidir que tú no eres un Benoni. Tú eres un Benjamín, un hijo de la diestra de Dios. Amén. Eres un hijo de la diestra de Dios. Esta iglesia es hija de la intención de Dios de hacer algo especial en esta ciudad de Ceuta. Y sabes, todo pasa por un momento, que es curioso. Si aquel momento Jacob se deja mover por la emoción, si en aquel momento escucha a Raquel y dice, es verdad, tú me recordarás la pérdida tan grande que tengo en este momento y serás el recuerdo de mi pérdida y de mi dolor. Si se queda ahí, hermanos, todo lo que hemos hablado, Benjamín no lo hubiera vivido, no hubiera sido lobo arrebatador, no hubiera tomado su presa por la mañana y hubiera repartido despojos, no hubiera sacado a su hermano de la cárcel, no hubiera caminado en la gracia, no hubiera habitado en medio de la adoración y de la alabanza. Sin madre, no tuvo mamá, no la conoció, nació y no conocía a su madre, pero fue un hijo pleno porque era un hijo de la diestra de Dios. Me gustaría poder hacer una invitación esta mañana, porque yo sentí cuando estaba en el barco que yo voy a hablar una palabra para alguien de aquí hoy, para esta iglesia. Pero hay alguna persona en esta mañana que está aquí, y yo estoy convencido, hay alguien que está aquí, que las circunstancias le has dicho, eres un Benoni. Y llevas ahí tiempo diciendo, yo soy un Benoni. Ya en medio de ese viaje se truncó, mi vida se truncó. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy es tiempo para decir, tú no eres un Benoni, tú eres un Benjamín, eres una Benjamín. Es el tiempo de ponernos y determinar, mi destino no está movido por las circunstancias, mi destino está movido por
la determinación de Dios. Soy el hijo de su diestra. La bendición de Dios está sobre mi vida. ¿Quieres hacer algo conmigo? Te voy a invitar. No suelo hacer esto muchas veces, pero quisiera que cerremos todos nuestros ojos, y si hay alguien que en esta mañana realmente quiere decirle a Dios: Señor, yo quiero determinar mi futuro a partir de hoy, no por lo que he pasado o por lo que esté pasando, sino por lo que tú has determinado. Quiero decidir que yo no voy a ser más un Benoni, no voy a ser más un hijo de la circunstancia, del momento crítico. Voy a ser un hijo de la promesa, un hijo de la diestra de Dios. Si tú sientes que tú quieres tomar una determinación de cambio drástico y sientes que eso incluso va a afectar a tu iglesia, o lo sientes como parte de esta congregación, yo te voy a invitar que te pongas en pie conmigo, porque vamos a hacer una oración. Una oración ahí, no voy a nada más, ahí donde estás, quiero hacer una oración por ti. Si tú sientes que eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Vamos a orar. Y yo creo que la manera en que Jacob, padre de Benjamín, tomó una determinación, yo creo que mi Padre que está en los cielos en esta mañana va a hacer una declaración profética sobre este lugar, una declaración profética sobre nuestra vida, sobre nuestra congregación, sobre nuestro corazón. Él está aquí y es nuestro Padre. Jacob pudo establecer una promesa sobre su hijo, pero Dios es mayor que Jacob, y Él está aquí para hacer esto sobre tu vida y sobre mi vida en esta hora. Y yo te invito sencillamente a que levantes tus manos al cielo, y en una actitud de rendimiento, donde nos rendimos y le entregamos todo a Dios y esperamos del cielo esa palabra. Escuchemos ahora que yo creo realmente y determino en esta hora que el Dios del cielo, tu Padre celestial, está mirando ahora tu vida en medio de la nada, en medio de tu viaje donde se ha truncado, y Él está en esta hora decretando: tú no eres un Benoni, tú no eres una Benoni. En el nombre de Jesús yo he determinado que eres el hijo de mi diestra. Eres la hija de mi diestra, y en el nombre de Jesús tu vida está determinada por lo que yo he prometido, por lo que yo he determinado. En el nombre de Jesús comienza a caminar determinado por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo que Dios ha dicho en tu vida, por lo que Dios ha prometido de tu vida. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, renunciamos a toda palabra que haya venido a nuestro corazón, que nos haya dicho que todo se terminó y que todo se ha truncado, que no va a haber una renovación, que no va a haber una visitación, que no va a haber cumplimiento de lo que Dios ha hablado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros estamos determinados por Dios. Estamos determinados por Dios, determinada en su promesa. En el nombre de Jesús yo te bendigo en esta hora. Te bendigo en esta hora y pido que en el nombre de Jesús cada uno de los que levantan su mano en esta hora al cielo reciban un toque de la promesa de Dios, un toque de la promesa de Dios. La mano de Dios te toque ahora. Dios extienda su mano ahora a tu corazón y empiece a obrar en tu vida. Si Dios trae sanidad, si tú sientes que Dios está haciendo algo ahí, ha hablado contigo, no te vuelvas en esta mañana sin soltar lo que no viene de Él, sin liberar tu vida en esta hora. Saca de tu corazón aquello que se estableció y que te ha apagado, y agarra, posee lo que Jacob determinó sobre Benjamín, posee lo que Dios está determinando sobre ti. Eres un hijo de la diestra de Dios, eres un hijo de la diestra de Dios, y a vosotros os dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y si hijos, coherederos con Él. Aleluya, aleluya. Somos hijos suyos, herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy por esta congregación, y te pido la obra maravillosa que estás haciendo con Javier, con todo el equipo que él tiene aquí, con toda esta congregación. Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiero pedirte que en el nombre de Jesús esta iglesia sea capaz de creer en milagros, sea capaz de creer en sueños celestiales, sea capaz de creer en los tiempos y en las sazones, y que hay un tiempo de esta hora, de esta generación, para poseer lo que Dios ha determinado para esta iglesia. Hay un tiempo en esta hora, hay una generación que Dios ha levantado para este momento de la historia, y yo te pido que en el nombre de Jesús soples el espíritu de vida en este lugar. Señor, así como en el tiempo de alabanza se empezó a mover el Espíritu Santo, que esa sola
sea el preludio de lo que viene en este lugar. El preludio de lo que viene en este lugar. Levanta una generación de adoradores. Levanta una generación que ama tu presencia. Una generación que es irresistible para tu presencia. Una generación que ama que te manifiestes en medio de ellos. Señor, muévete en medio de este lugar, llévalos a poseer, a conquistar en el nombre de Jesús, a caminar contigo, a adorarte a ti como nunca antes te adoraron. Aleluya. Bendice esta iglesia, Señor, bendice esta congregación y a cada uno en particular en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga.